En este episodio de podcast, cortito pero intenso, hablaremos exclusivamente de la identidad profesional, cómo influye esa pérdida de la identidad profesional sobre los terapeutas ocupacionales, qué consecuencias de salud tiene, ¿vale? Porque no hemos tenido suficiente disponibilidad para cuadrarnos y grabar un episodio más largo, aunque ya yo creo que con 1 hora y pico hemos conseguido abarcar bastante el tema de la identidad profesional. Sí os recomiendo que lo escuchéis entero porque ha sido un episodio muy enriquecedor, muy interesante y donde este invitado ha dado mucho conocimiento y muchas píldoras sobre este tema. Así que nada, espero que lo disfrutéis y también por otro lado anunciaros que se va acercando el final de temporada. A finales de junio acabaremos con la primera temporada. Y quiero preparar algo en relación a esto, donde tengo pendiente hacer como un mega sorteo, exclusivamente del podcast, que todavía tengo que pensar un poquito cómo lo voy a enfocar, qué días van a ser, qué es lo que voy a sortear. Pero sí anunciaros que va a haber un sorteo, va a haber como ese final de temporada donde estarán implicados muchos y muchas invitadas que han pasado por aquí. Entonces nada, avisaros también por ahí y anunciaros que va a haber una segunda temporada, por supuesto, que eso lo tenía yo más que pendiente. Pero va a haber cambios en esa segunda temporada, que ya explicaré más adelante, donde haré un breve adelanto en la cito dentro de poco. Pero van a haber cambios, va a haber nuevas áreas, nuevas temáticas y que no solo se va a basar en grabar con un invitado, sino que va a haber otras cosas distintas muy interesantes y muy entretenidas. Así que nada, os dejo ahora con este episodio, que lo disfrutéis. Espero que sea entretenido, que saquéis cosas muy interesantes y positivas. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, por apoyar este proyecto. Cada vez somos más seguidores en Spotify, más suscriptores en YouTube y más seguidores en Instagram. Cada vez los capítulos tienen más visualizaciones y nada, me alegro mucho de que todo esto os esté gustando. Así que nada, dentro episodio. La famosa palabra o conjunto de palabras llamada identidad profesional, ¿vale? Muy conocida seguramente por muchos que se han hecho esa pregunta de ¿realmente estoy haciendo terapia ocupacional? Esta identidad profesional que también lleva marcada por problemas incluso de salud como el burnout, el estrés, la ansiedad. También conocer si los hábitos, los roles, las rutinas son muy importantes en la salud mental, como muchos conocen. Y para ello necesitaba una persona que manejase y que entendiese todo esto a la perfección. Y hoy tengo el placer de dar la bienvenida en el episodio número 16 del podcast Hablando de Todo a Miguel Ángel Talavera. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Ya es un lujo después de 17 programas estar aquí como invitado y bueno, espero que esto sea interesante y apetecible. La verdad que lo que propones es un reto bastante interesante, ¿no? Ah, De lo que vamos a hablar. muchísimas gracias. Al final para mí es un placer que estés aquí para hablar de un tema que parece que no, pero sí puede perjudicar mucho, sobre todo en la salud de los terapeutas ocupacionales, ¿no? Como es esa pérdida de la identidad profesional. Mm. Sí, la identidad profesional es algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo y he tenido la gran suerte de acabar de cerrar una tesis con una doctoranda, bueno, ya doctora, sobre identidad profesional en terapia ocupacional y ha sido un camino súper chulo. Porque han sido 4 años de corroborar muchas cosas que ya conocíamos y de descubrir otras que nos han impactado, ¿no? Y que realmente han generado ese caldo de cultivo para seguir investigando sobre esa temática. La identidad profesional es maravillosa y yo creo que el mayor problema de la terapia ocupacional es la dispersión que tiene la disciplina dentro de todas las áreas, ¿no? Él y la terapeuta ocupacional trabajan en muchos sitios a nivel de intervenciones de terapia ocupacional y el mayor problema es que al final acabamos encontrándonos con una gran dificultad en encontrar líneas comunes de trabajo, ¿no? Los diferentes modelos de práctica, los diferentes marcos de referencia, luego las intervenciones que llegan de otras disciplinas.
Y que la terapia ocupacional, históricamente, yo creo que no hay que decir, pero somos muy esponjosos y esponjosas. Es decir, nos hemos ido adaptando a muchos cambios a lo largo de la historia y los hemos llamado como nuestros. También te digo, hay una cosa muy importante. Yo creo que el mayor problema de todo esto es pensar en los y las terapeutas ocupacionales que hacen cosas sin ser terapia ocupacional, ¿no? Y reclamarlas como tal de terapia ocupacional. No solo es el hecho de que estén en nuestros espacios laborales, que sí es verdad que los hay en muchos sitios, pero también es verdad que yo creo que el problema es tener claro cuál es tu espacio laboral como profesional de la disciplina, ¿no? Y ese es el gran reto, sobre todo porque tenemos 17 universidades que afortunadamente son 17 universidades ya, afortunadamente cada vez con más terapeutas ocupacionales, pero de cada universidad, si acabas explorando un poco finamente, te acabas encontrando con que los perfiles de la terapia van muy ubicados hacia la docencia que se ha impartido en esa universidad, ¿no? Que yo creo que en muchas ocasiones, hasta incluso los propios profesionales de la docencia, tenemos nuestras cositas, ¿no? Porque muchas veces es lo que al final acabamos ofreciendo a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Entonces yo creo que la identidad profesional es un entorno tan complejo pero tan bonito a la vez que tiene necesita tiempo para construirse, ¿no? No sé si nos dará tiempo a hablar de ello, pero sí, así a primer bote es una de las propuestas para mí más interesantes, ¿no? De nuestra vida como profesionales. Pero para contextualizar un poco, que la gente te conozca y vea por qué Miguel Ángel comienza ese camino de la terapia ocupacional y decide comenzar a investigar en la identidad profesional, ¿no? Porque ¿cómo te surge todo eso? ¿Cómo comienzas con la terapia ocupacional y cómo te surge de decir, voy a estudiar o a investigar sobre esto? Mira, yo acabé en terapia ocupacional, conocía lo que era la disciplina, incluso antes de llegar a las universidades, por una serie de vicisitudes personales en la familia. Cuando era pequeño tenía que acudir a muchos entornos de rehabilitación y sí había profesionales de terapia ocupacional, ¿no? Con lo cual, ya desde pequeño sí conocía, no específicamente lo que era el rol, pero veía que con terapia ocupacional el familiar que iba a terapia ocupacional se divertía mucho y se lo pasaba muy bien, ¿no? Entonces, yo siempre me llamaba mucho la atención y siempre quise elegir una disciplina que me entretuviese y que me divirtiese a la vez que trabajase, ¿no? Eh, de aquella solo se podía estudiar en la escuela antigua, ¿no? En la famosa escuela de Francisco Silvela, pero curiosamente en el año en el que yo accedo a selectivo, a selectividad, ¿no? En el año 92, curiosamente, en Zaragoza ya en el año 91 había terapia ocupacional y en el 92 la incorporaron en Madrid, ¿no? Con lo cual fue como, como un reto, ¿no? El poder acceder, ¿no? Afortunadamente de aquella era una nota baja. Yo he sido muy mal estudiante a lo largo de mi vida, tengo que reconocerlo. He sido un fracaso como estudiante en EGB, a la par que luego en la universidad y el resto, pues me considero que sí he podido desarrollar más mis destrezas, ¿no? Que yo creo que es algo que tiene que ver cuando haces algo que te gusta, es cuando realmente te incorporas, ¿no? A la dinámica. Totalmente. Y recuerdo que esa época fue horrible porque sí es verdad que no sabía, la carrera era una nota baja. El selectivo lo hice poco por la línea ya de por la inercia, ¿no? Después de repetir tercero, repetir o sea, repetí todo, ha habido y por haber en esa época. Y sí es verdad que cuando me incorporé a los estudios de terapia ocupacional, me consideré muy afortunado. Creo que fue la carrera idónea, ¿no? Antes de eso incorporé otras disciplinas que afortunadamente no me dieron. Sí estuve a punto de ser logopeda, porque aparte de poner otras que no te voy a decir, porque creo que la gente se tiraría de los pelos como primeras opciones, que sabía que no iba a entrar nunca, pero las puse por si tocaba Por la flauta. probar. Si se equivocaban a nivel administrativo, afortunadamente no se equivocaron. Y puse terapia ocupacional y antes de terapia ocupacional puse logopedia. A nivel familiar, mi hermana es logopeda, de aquella era logoterapeuta, no existía la diplomatura ni el grado de logopedia, ¿no? Y sí es verdad que me atraía mucho, ¿no? Por lo que veía en casa con ella, cómo trabajaba con la gente en tal. Y sí es verdad que cuando estaba en terapia ocupacional, a los 2 meses me ofrecieron la posibilidad que quedaban huecos en logopedia que si quería cambiarme, pero era inviable, ya estaba disfrutando de la disciplina, ¿no? Y eso que tengo que reconocer que estudié en una universidad muy biomédica, con muy poco contacto con terapia ocupacional, tenemos que situar históricamente, ¿no? Año 92, primera promoción de la Universidad Complutense de Madrid,
La terapia ocupacional no tenía doctores, no tenía terapeutas que estuviesen siendo otras disciplinas que pudieran entrar en la universidad. Las universidades ya sabes que muchas veces se acaban convirtiendo en esos reinos en los que entras si tienes una serie de perfiles, ¿no? A nivel profesional y a nivel de estudios. Y nacimos en una disciplina que había muy poca referencia de terapia. Yo creo que eso también fue un poco lo que nos movió a la gente de aquella disciplina a seguir buscando, a seguir peleando, a seguir luchando por desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Nacimos en un contexto de poca identidad profesional. Y yo creo que eso nos ha hecho marcar o nos hizo marcar caminos que luego a la larga, pues de esa promoción salió gente muy potente, ¿no? Dulce Romero, Óscar Sánchez, bueno, habría un sinfín de nombres que podríamos estar aquí de esa primera promoción de la universidad y yo creo que todos nos movíamos por lo mismo, ¿no? ¿Qué es la terapia y qué podemos nosotros aportar a la misma? Fue un caos, afortunadamente maravilloso, porque nos llevó por caminos de la vida que al final, pues bueno, nos ha consolidado y bueno, pues esa fue la gran ventaja, ¿no? Así llegué, así aterricé como terapeuta ocupacional, ¿no? O sea, fueron mis primeros comienzos. Que ahí es donde queremos llegar. ¿Qué es la identidad profesional? ¿No? Y cómo podrías explicarlo para la gente que a lo mejor no conozca tanto este concepto o que le pille un poco de nuevas, ¿no? Porque a lo Mm. mejor en las carreras no se habla desde primera hora qué es la identidad profesional. No, en las carreras no se habla de identidad profesional, pero no se habla de identidad profesional a la vez que tampoco se habla, por ejemplo, de conceptos como razonamiento clínico o otros conceptos así como más específicos, ¿no? Sí, eso estuvimos hablando con Ángel, vaya, el Mm. episodio justo Eh, que es anterior a este, que decía que una asignatura que tenía que ser obligatoria era la de razonamiento clínico. sí. El problema de los grados es un poco que están conformados bajo una ley específica, ¿no? Y sí es verdad que luego tienes la ventaja de que hay algunas universidades que se pueden incorporar porque sus profesores o profesoras tienen ese vínculo con esa parte teórica a ciertos aspectos. Pero sí es verdad que, por ponerte un ejemplo, ¿no? Mi doctorado fue sobre razonamiento clínico y buceando, lógicamente, para trabajar en la discusión la UOF recomendaba que a nivel mundial se necesitaban cerca de 7.000 horas más de conceptos de razonamiento, ¿no? Y esos conceptos no los puedes meter dentro de la parte teórica. Sí los puedes meter en la parte práctica, pero lógicamente la parte teórica debería de haber un sustento, ¿no? Que sí cuando los alumnos y alumnas llegasen a la parte práctica entendiesen que cuando están pensando sobre una cosa están utilizando un tipo de razonamiento, están utilizando otro tipo de razonamiento, ¿no? De hecho, los modelos de práctica no nos dan la forma de razonar, nos dan la teoría sobre la cual podemos razonar. Entonces yo creo que la gente se ha quedado muy bloqueado con el tema de los razonamientos, de los modelos, porque se han quedado en la parte de que el modelo ayuda a razonar y el modelo solo te da la teoría, solo te da el nombre de lo que quieres razonar. A mí me llama mucho la atención en mi doctorado que había mucha gente que decía que no quería razonar, que eso no era propio de terapia ocupacional, ¿no? Y tenía que haber mucho, pues, supongo que con mucha influencia, ¿no? De también, pues, profesores o profesoras que en un momento determinado también ajustan determinados criterios, ¿no? En su docencia. Pero sorprende, ¿no? Sorprendía. Afortunadamente ahora eso ya creo que cada vez es menos, ¿no? Porque razonamos todos en toda nuestra vida. Es decir, desde que somos pequeños hasta que morimos estamos razonando constantemente. ¿Por qué no vamos a razonar a nivel práctico, ¿no? A nivel profesional que deberíamos de razonar? Porque además es que al final, si no acabamos interviniendo con alguien sobre el cual no sabemos de qué forma podemos intervenir, ¿no? Incluso el mecánico cuando le llevas el coche porque no te arranca, razona, ¿no? Y no te da el coche limpio, sino que te arregla el coche que no te arranca, ¿no? Entonces, con la terapia ocupacional parece que nos viene el coche, que no lo arreglamos porque no razonamos y lo acabamos limpiando por fuera. Sí, muy bonito por fuera, pero el coche sigue sin arrancar. Entonces, claro, el tema de los razonamientos yo creo que van muy vinculados a la identidad profesional. Y de hecho, con esta tesis de esta doctoranda que acaba de leer hace poco, había un vínculo muy curioso, ¿no? La gente que razonaba a lo largo de su profesión, a lo largo de su historia, tenía más capacidad para tener más identidad profesional, porque sabía lo que tenía que hacer. La gente que menos razonaba tenía más dificultades porque no era capaz de entender cuál era el principio máximo de la terapia ocupacional en esa intervención específica, ¿no? Entonces son conceptos como muy abstractos, pero muy ligados a la par, ¿no? Y en la pregunta que me hiciste, por no enrollarme mucho, la identidad profesional no es más que la sensación de pertenencia a un colectivo. Y esa sensación mediatizada por realmente tu trabajo, el que haces en tu día a día, ¿no? La identidad profesional nos ayuda a ser más
a ser más válidos dentro de tu propia disciplina y nos ayuda a no confundirnos con lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Entonces, yo creo que el concepto de identidad profesional no es un concepto estanco, sino es un concepto longitudinal, en el cual a lo largo de toda nuestra historia profesional, y no solo profesional, sino también de estudiantes, vamos conformando, ¿no? Es decir, mi identidad profesional, Miguel, a día de hoy no es la misma que hace 15 años, ¿no? Yo hay cosas que soy capaz de manejar mucho mejor a nivel profesional, que soy capaz de entender, porque ha habido una evolución en mis razonamientos, en mi actividad profesional y de una forma u otra me he ido consolidando como profesional. Y es un concepto que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues porque a lo largo del tiempo te van influyendo muchas cosas, fallecimientos de personas cercanas, maternidad en el caso de las mujeres y también en el caso de los padres, pues paternidad sería, cambios de roles a nivel profesional, compartir espacios con personas diferentes del equipo. Entonces, son conjuntos que te van incorporando eh, determinadas experiencias por las cuales te vas nutriendo y vas conformando tu concepto, ¿no? En tu cabeza de lo que en sí es la disciplina. La identidad profesional es maravillosa. De hecho, yo creo que si la gente quiere profundizar más en ello, por no enrollarme mucho y que no dé tiempo a más, hay una tesis que se llama Identidad Profesional en Terapia Ocupacional, que está ubicada en la RUC, en la Universidad de La Coruña, de la doctora Ana Isabel Souto Gómez. Y yo creo que es una forma de poder acceder y poder acercarnos. De hecho, es la primera tesis que existe sobre identidad profesional en España, ¿no? Que es curioso que llevamos desde el año 91 siendo terapeutas y que nadie se haya parado a hacer una tesis o mirar un poco de qué va la historia en España sobre este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, por eso digo que son cosas de las que se hablan poco, pero que al final acabamos teniendo muchas dificultades, ¿no? Yo recuerdo, y se evidencia, gente que está interviniendo en los dispositivos con aspectos que no son vinculados a la disciplina de terapia ocupacional, ¿no? Entonces, te genera una cierta pérdida de contacto con tu disciplina. Ya no solo eso, sino incluso con respecto al equipo, porque el equipo entiende que eso es ser terapeuta ocupacional y cuando llega otra persona que hace aspectos más vinculados a la disciplina, automáticamente bloquea porque lo que siempre ha visto es otra cosa, ¿no? Entonces, el mayor problema de la disciplina también es que estamos muy solitarios en nuestros dispositivos, ¿no? Los dispositivos, yo por poner un ejemplo, soy aquí el único terapeuta que hay en la unidad de hospitalización aguda, frente a otros profesionales como enfermería que tienen 5 o 6 en plantilla o 10 en plantilla, TKs que pueden tener 16. Siempre hay más facilidad para poder intercambiar cosas, ¿no? Entonces es como la soledad del terapeuta y el problema es resolver esa soledad, ¿no? Ahí en la tesis esta que defendió esta doctora actual, había cosas muy curiosas, ¿no? Que a lo largo de la historia la gente conforma su identidad profesional, sobre todo cuando también tiene vínculos con otros profesionales, ¿no? Con otros profesionales incluso de tu propia disciplina. Cuando estás en movimientos asociativos, cuando estás en puestos en los que puedes gestionar y puedes tomar decisiones sobre cosas que suceden a tu alrededor. Cuando ofreces docencia, cuando escribes artículos, cuando escribes libros, porque de una forma u otra te impregnas en la construcción de tu estructura cognitiva de lo que es la disciplina y lo puedes mostrar frente al feedback que te dan los otros, ¿no? Y es súper curioso porque sí es verdad que a lo largo de la historia, cuanto más lees, cuanto más practicas y cuanto más haces, más identidad tienes, ¿no? También te digo una cosa, llevar 20 años en un mismo sitio de trabajo no significa que tengas más identidad profesional. Es decir, eso es una de las cosas que siempre hemos discutido, ¿no? Cumples experiencia, pero no cumples madurez profesional. Si Claro, lo que porque estás sí, haciendo claro, no si es. no, si no siempre hacer lo mismo, ¿no? No, no Claro, interaccionas con otras personas, al claro, final. claro. De todas formas, fíjate qué curioso y qué bonito es que la gente que se quiera leer esa tesis puede ampliarlo. La gente que entra en la universidad, por lo que nosotros obtuvimos, en primero de carrera, en primero y segundo, la gente tiene más identidad profesional. Sabe más lo que es la disciplina, lo que en teoría, en su imaginario es la disciplina, que la gente de tercero y cuarto. Claro, y Fíjate eso, qué curioso. y eso, ¿por qué crees que ocurre? Vale, Porque incluyen claro, mucho, claro, meten claro, mucha información de otros áreas, claro, bueno, y también sumado a que hay ciertas asignaturas que te la dan fisioterapeutas, o te la dan médicos, o te la dan, claro. ¿no? Y eso también influye, ¿no? Dependiendo de los grados, no sé cómo están establecidos en todos los sitios, ¿no? Pero hay grados en los que en primero y segundo son materias muy, muy, muy médicas, de psicología. Entonces, lo que tienes es una visión muy, muy clara, muy concreta, ¿no? Porque son profesionales que van en la misma línea, de un razonamiento muy procesal, ¿no? Causa y efecto, entiendo lo que es y ya está. El problema es cuando llegan todo el abanico de terapeutas ocupacionales, ¿no? Que suelen llegar en segundo, tercero y cuarto
y es cuando las diferentes formas de ver la disciplina desde cada docente hace que la gente acabe confundiéndose. Y de hecho es una de las cosas que curiosamente los alumnos y alumnas más mencionan, ¿no? Pero si la persona que me ha dado prácticas el otro día me dijo que esto era así, y ahora tú me dices que esto es así, sí, pero es que mira, son modelos diferentes, son teorías. Entonces es como ese caos que a nivel docente aparecen en los estudiantes y en las estudiantes y es lo que genera esa cierta confusión. Y de hecho cuando acabas cuarto, mucha gente lo mencionaba en la investigación, es como decir, no sé a qué me voy a enfrentar, tengo un lío en la cabeza brutal. No es un lío, o sea, es únicamente, es como, yo siempre lo digo y siempre lo decimos y con esta doctoranda lo comentábamos, es como tener un armario descolocado con la ropa, es decir, dentro de tu caos está tu orden, pero sí es verdad que cuando lo abres y está tan descolocado, no sabes dónde está la situación, ¿no? Entonces, el problema de la gente es que yo creo que espera un libro de recetas y terapia ocupacional no es eso, ¿no? Terapia ocupacional es crear a la vez que razonas y a la vez que compartes con espacios con las personas con las que trabajas, ¿no? Y yo creo que el problema de la gente es que sale de la carrera pensando o quiere pensar que el libro de recetas famoso es el que te va a guiar durante toda tu práctica, ¿no? Y el problema es que en la terapia ocupacional, aparte de divertirse, hay que pensar, ¿no? Yo creo que el problema es que estamos muy acostumbrados a que nos den las claves para poder trabajar, ¿no? En una línea, ¿no? Entonces yo creo que por eso te digo que la identidad profesional es algo tan bonito que cuando te encuentras con gente que realmente sí tiene ese nivel de competencias cuando disfrutas, ¿no? Porque hasta este momento estás como una especie de desierto que atraviesas tú solo, tú sola, a ver si encuentras un poco agua en ese desierto que te Oasis debe dentro beber, del ¿no? Sí, sí, desierto. sí, sí, sí. Pero es así, la realidad es así. O sea, la gente que estamos en la clínica, en la parte no docente, nos encontramos muchas veces con esa soledad, ¿no? Y que tienes que combatir, que no hay más. O sea, yo sí ha habido años que sí afortunadamente he tenido, digo afortunadamente porque yo creo que de los años malos también se aprende. Yo he tenido años muy complicados a nivel profesional, de mucha situación de presión asistencial, con profesionales que no entendían lo que era la terapia ocupacional y te encontrabas con situaciones que eran muy difíciles de manejar porque no tenías otra persona a tu lado, terapeuta, que dijera, mira, me pasa esto, ¿no? Sí es verdad que luego cuando vas haciendo tus redes, ¿no? Y cuando empiezas a conversar con otras personas, cuando lo externalizas, lo razonas y sobre todo lo elaboras, el que está enfrente te dice, ah, pero es solo eso no es nada, mira, pa, y dices, solución, efectivamente, ¿no? Pero cuando tú estás tan dentro de tu dinámica es muy complejo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde si no tienes esa mentoría, esa capacidad de que haya otras personas externas que te den ese feedback, al final te acabas metiendo en una dinámica que es muy compleja y que es muy perversa, ¿no? Porque acabas perdiendo la esencia de lo que es la disciplina, ¿no? Y en el caso de sufrir esa pérdida, ¿no? De la identidad profesional, ¿qué problemas de salud conlleva? Porque no es solo de pensar igual a lo mejor no estoy haciendo lo que es terapia ocupacional, sino que también lleva asociado ciertos problemas de salud, ¿no? Sí, a ver, yo a día de hoy me sigo planteando si lo que hago con los usuarios y usuarias es terapia ocupacional. Y eso es algo súper chulo, porque el problema es que durante mucho tiempo pensé que lo que hacía era terapia ocupacional, ¿no? Y el problema es que te lleva a una deriva en la que realmente no eres capaz de entender que lo que estás haciendo tiene su potencial, ¿no? Yo creo que el mayor problema, y es una de las cosas que decía Sean, es que los y las terapeutas tenemos que ser capaces de pensar de forma crítica, de razonar, de tener ese pensamiento reflexivo que nos guíe no solo en la práctica de cómo hacemos con las personas, sino también un poco cómo hacemos nosotros dentro de esa dinámica. Y muchas veces cuando ese pensamiento reflexivo no existe, surge la frustración. Yo creo que mucho problema de la disciplina y mucha falta de esa identidad profesional tiene que ver con la frustración que tienes cuando realmente no eres capaz de entender qué está sucediendo. Es más fácil echar la culpa al resto del equipo y decir es que el resto del equipo no me entiende. El problema puede ser del equipo, pero hay un 50-50, ¿no? Esto es una relación que estás todos los días, con lo cual hay una parte que tiene que ver contigo y hay una parte que tiene que ver con el equipo. Yo creo que el mayor problema está en saber entender lo que está sucediendo. Yo me he encontrado mucha gente, ¿no? Con ese resultado que tú decías al principio, ese burnout, esa sensación de estar quemado, de no me apetece innovar, no me apetece seguir haciendo nada, no quiero. No quiero hacer nada más, ¿no? Y ahí hay una cosa que, curiosamente, cuando yo empecé había una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? El famoso ser o hacer, ¿no? Es decir, hago terapia ocupacional de 8 a 3, ¿no? O el horario que tengas, y me piro para mi casa y dejo de ser profesional de la disciplina. O soy terapeuta ocupacional. Si soy terapeuta ocupacional,
por narices te vas a ver implicado no solo en hacer de 8 a 3 tu trabajo, sino en seguir contribuyendo a la disciplina, ¿no? Las disciplinas crecen con el aporte de las personas, ¿no? Y yo creo que he tenido mucha suerte a lo largo de mi vida que he podido hacer eso, que realmente también es parte de la disciplina, ¿no? Poder comunicar, poder escribir, poder documentar, poder hablar, poder encontrarte con gente que está alineado en la misma historia y que siempre trabaja con los mismos objetivos, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas hace que la gente acabe rompiendo ese cascarón de estar quemado de frustración, ¿no? Y sobre todo también tener en cuenta una cosa, hay que ser muy objetivos con tu trabajo. No puedes pretender tener una varita mágica y con todas las personas con las que trabajes solucionarles la vida. Es muy complejo. Entonces yo creo que también siendo muy consciente de que el protagonista de la intervención es el usuario, la persona con la que trabajas, y que el terapeuta no es más que un mero conductor de lo que está sucediendo, es donde está el verdadero equilibrio, ¿no? Y yo creo que el problema es que muchas terapeutas consideran que es a la inversa, ¿no? Las actividades tienen que ser grandilocuentes, maravillosas, majestuosas, y lo que le pasa al usuario me da lo mismo, o sea, porque realmente si yo considero que lo mío es terapéutico, que lo que yo probamos es terapéutico, el usuario se va a incorporar más lejos de la realidad. O sea, yo he pasado por esa fase, afortunadamente he tenido esos dilemas personales y profesionales de qué narices estoy haciendo y si esto realmente sirve para algo. Y te encuentras con que tienes que ser más cotidiano. O sea, es decir, la terapia ocupacional no es más que trabajar con actividades cotidianas, ¿no? Con lo que hacemos en nuestro día a día. Nos vamos muchas veces a complicarnos la vida con cosas muy concretas, ¿no? Y yo creo que el mayor problema de eso es no tener clara, que el perfil claro es lo que nos da esa identidad, ¿no? El ser conscientes. Cuando Barton y todos sus colaboradores diseñaron la disciplina, se movían en artes y oficios, que eran cosas que hacían en su día a día, no se movían en nada más, ¿no? Yo creo que cuando nos alejamos de ahí es muy fácil que acabemos con esa sensación de quemados, de frustrados, de no aguanto más, ¿no? De me cambio de disciplina porque no soy capaz de aguantar la presión, ¿no? Y bueno, sucede. No todos tenemos que llegar al final, pero sí a por lo menos recorrer el camino, aunque sea de espinas, ¿no? Claro, y para aquellas personas que suelen sufrir eso, ¿no? Que esa ansiedad, porque no encuentran esa identidad dentro de la terapia ocupacional, ¿cómo se le puede guiar en ese proceso para que se encuentre ubicado dentro de un colectivo, ¿no? Como Ya. somos todos terapeutas ocupacionales. Sería muy fácil llegar y decir, me compro un cuarto de identidad que hoy estoy un poco jodido, ¿no? Pero es que no es así. O sea, yo creo que el mayor problema es salir de los dispositivos, ¿no? Yo creo que estamos muy mediatizados, somos un profesional que estamos como muy imbuidos por el propio dispositivo, ¿no? Y yo creo que el problema es que no somos capaces de salir, de saber buscar fuera también de lo que los dispositivos nos ofrecen, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que te dije antes, la mentoría, ¿no? Yo creo que el hecho de tener una persona externa o varias personas externas o un colectivo donde te puedas sentir parte de él, es lo que te hace que la identidad profesional también se desarrolle en ti. Es decir, la identidad profesional en una persona que no la tenga, es imposible decir que una persona no tiene identidad profesional, porque si vas construyendo a lo largo de tus momentos, podrá ser que la tengas más fuerte, más estable, menos estable, pero realmente cuando empiezas a trabajar en conjunto con otras personas, cuando empiezas a vincularte a organismos, cuando empiezas a profundizar en la disciplina para poder mostrar cosas, es cuando de repente vas generando ese armazón teórico a nivel profesional que te establece y que te define, ¿no? Yo a la gente que tiene ¿cómo decirlo? Esos momentos de crisis a nivel profesional, le diría que no se preocupase, que es de lo más normal. Es decir, es que es algo que a lo largo de nuestra historia profesional nos tiene que ayudar. Las crisis, y yo trabajo en una unidad de hospitalización de agudos, no hay que verlas desde el punto de vista negativo, joder, qué putada. Sí es verdad que cuando estamos en ella, pues no vemos porque es todo gris y todo negro. Pero sí es verdad que si somos capaces de trabajar con la crisis y con el momento vital que nos lleva, acabamos creciendo mucho más como personas, ¿no? Si nos quedamos en esa crisis y la estamos dando vueltas a la misma, acabamos siempre en una dinámica que es muy, muy negativa y que acaba generando un burnout fácil o una fatiga ocupacional que nos lleva a romper con toda la dinámica de trabajo, ¿no? Pero yo creo que las crisis que llegan hay que saber atajarlas y resolverlas. Y muchas veces a nivel profesional se resuelven con las compañías de otros compañeros y compañeras en donde tú expones lo que está sucediendo, ¿no? Y te dan ese feedback, ¿no? Esos grupos de control, esos grupos de seguimiento, esa mentoría, ¿no? Yo a lo largo de mi vida, en las crisis que he ido atravesando a nivel profesional y que espero atravesar, porque me queda todavía unos cuantos años de mi vida profesional,
yo he tenido la gran suerte de, por lo menos en las, no en las primeras, pero sí a partir de las terceras, cuartas crisis profesionales, tener gente a mi alrededor que te da ese feedback, ¿no? O sea, yo creo que para mí, y yo no me cuesta reconocerlo, creo que he llegado a donde estoy gracias a Pedro Moruno, ¿no? Yo creo que es una persona que ha influido bastante a nivel profesional en mi forma de pensar y que me ha generado esa doble pregunta, ¿no? De qué haces, por qué lo haces y date tu respuesta, ¿no? Yo creo que al igual que cuando él atraviesa por esos momentos y que también hay un feedback por mi parte, ¿no? Yo creo que el construir junto a otra persona y ser capaz de construir constantemente con esa gente es lo que te ofrece la posibilidad de estar más o menos alineado, ¿no? Aunque sabes que te va a poder llegar otra crisis y eso esa es la gran ventaja. Ojo, yo las crisis no le llamo a tener que dejar de trabajar, ¿no? Sino pasar un periodo en el cual te preguntes y te plantees qué está sucediendo, ¿no? En tu actividad laboral. Y yo muchas veces me lo planteo y se lo digo, claro, a los alumnos les asusta un poco. Vienen a prácticas, empiezan las prácticas, están súper dinamizados, no sé qué, y de repente los últimos días, ¿y creéis que esto es terapia ocupacional? Claro, entonces ellos empiezan a decir, "Oh, pero si tú eres terapeuta, si, ¿cómo no va a ser terapia, ¿no? Yo creo que el plantearte no constantemente, porque a lo mejor es muy aburrido, pero cada cierto tiempo, esto que estoy haciendo es terapia ocupacional, porque muchas veces yo les digo, es que yo creo que es más terapéutico la interacción que no tanto la actividad, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones sucede que no es tanto el material con el que trabajas, sino es tanto la capacidad humana que tengas para vincularte desde la relación terapéutica y desde la conjunción a nivel grupal o a nivel individual con la persona, ¿no? No sé, son rarezas que posiblemente nos darían para otro podcast, ¿no? No, sí, y nos dará, Sí, sí. pero también me resulta eso interesante porque al final los alumnos durante los 4 años de carrera van viendo diferentes perspectivas, diferentes profesionales que van trabajando de una manera u otra, y ahora es lo que tú comentas, llega al lugar de prácticas, ven al profesional o al tutor a hacer una cosa distinta a lo que ellos pensaban que tenían que hacer. Entonces, eso afecta sobre la propia identidad de este alumno en este caso de decir, joder, es que o este profesor realmente no está haciendo terapia ocupacional o es que yo está perdido o no entiendo lo que es la terapia ocupacional. A ver, yo creo que ahí, claro, yo tengo un pie en la docencia y un pie en la parte práctica. Entonces, al principio lo veo como una desventaja, luego lo veo como una cierta ventaja. Si bien es verdad que mi peso teórico en la universidad es meramente la práctica clínica, ¿no? Pero sí es verdad que siempre hay una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Las universidades tienen que ser teóricas y tienen que ser dinámicamente teóricas. Y la práctica muchas veces es práctica y es muy poco teórica, ¿no? Porque los condicionantes que te ofrece la teoría muchas veces en la práctica, aunque se ven con determinadas situaciones. La teoría no es tan pura y la práctica no va a ser tan pura, ¿no? Yo creo que el mayor problema es el esfuerzo que tenemos que hacer desde las dos partes, ¿no? Desde la parte de la fusión práctica y de la parte de la fusión teórica, ¿no? Por mucho que yo en una práctica hable de razonamiento diagnóstico, diagnóstico ocupacional, marco la OTA, etcétera, etcétera, elaborar una evaluación ocupacional inicial, patatín patatán, en salud mental, si de una forma u otra no se ha podido ver algo a nivel docente es muy difícil encajar, ¿no? Yo tengo la gran suerte, y te lo digo, de que afortunadamente los alumnos y alumnas que vienen, en parte, sí vienen con algunos conceptos, aunque sí es verdad que se sorprenden de otros, lógico. Es decir, Claro. en la docencia no se puede dar al 100% y en la práctica tampoco podemos llegar al 100%. Pero sí es verdad que yo creo que es importante que hagamos una conjunción entre docencia y práctica para evitar que haya esa dispersión, esa ruptura que hay, ¿no? Y luego también depende de la capacidad del docente o la docente en prácticas, ¿vale? Porque lógicamente, cuando tú eres docente en prácticas, tienes que asumir un reto muy brutal de cara a la docencia con los estudiantes, ¿no? Yo recuerdo, y siempre lo digo, que cuando era joven era más osado. Ahora que ya tengo mis añitos, cada vez que me pongo delante de un auditorio, delante de gente, me lo pienso más, porque soy consciente de que lo que voy a decir puede influir en mucha gente, ¿no? ¿Eso qué implica? Que implica que el profesional que está en la práctica no puede decir, bueno, como yo hago esto, es lo que hay. Creo que tenemos que buscar esa conjunción, ¿no? ¿Qué estáis dando a nivel teórico? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer para que sea complementario y yo pueda contribuir en algo más, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la gran dificultad, ¿no? Y yo creo que muchas veces
las universidades nos cuesta encontrar esa complementariedad, ¿no? Y al final que acaba generando una confusión, porque claro, tú vienes de una forma de recoger datos en un dispositivo y cuando vienes a otro es cuando encuentras esa ruptura y dices, caray, ¿cómo puede ser, no? ¿Y por qué esto no me lo han dicho en docencia? Bueno, no te lo tienen por qué decir todo a nivel teórico. Sí hay otras partes que te tienen que ofrecer esa información, pero no el 100%, ¿no? Pero yo creo que es muy complejo y sobre todo también nos movemos en una dinámica, perdón, en muchas ocasiones en las que la docencia que se ofrece, y vuelvo a decirlo, está muy mediatizada por unas guías que a nivel nacional se establecen y que se estructuran dentro de unas asignaturas que tienes que dar de una forma muy clara. Lo que no te dicen es qué destrezas tiene que tener él o la terapeuta que dé esas asignaturas, ¿no? Porque, lógicamente, una persona que a lo mejor tenga más trayectoria en un sitio o en una dinámica, en un nivel asistencial, ofreciendo docencia, ahí va a ser más fácil enganchar con cosas, ¿no? Que no una persona que a lo mejor nunca ha trabajado en un sitio concreto y de repente tiene que acabar en una dinámica docente sobre ese tipo de cosas, ¿no? Aún así, y soy consciente de lo que estoy diciendo, creo que deberíamos de ser complementarios, ¿no? Y desde mi punto de vista como tutor de práctica clínica, creo que los tutores y las tutoras de práctica clínica no solo tenemos que ofrecer el día a día nuestro trabajo, tenemos que ser capaces de que, las personas que vienen reflexionen, propongan, incluso critiquen, sin que eso nos parezca mal. Todo lo contrario, para mí una crítica que me puedan hacer en un dispositivo cuando viene un alumno o la alumna es una forma de yo pararme, pensar y darles un feedback que realmente aporte, ¿no? O porque puedan estar equivocados o porque realmente hayan descubierto una laguna, que yo tengo muchas, lógicamente, a nivel de terapia, en las cuales tengo que reforzar, ¿no? Ese contenido. Entonces, yo creo que ahí el mayor problema es encontrar ese equilibrio, ¿no? La vida es cuestión de equilibrio y el problema es que no lo podemos encontrar si siempre hay lobbies o siempre hay pesos que vayan hacia un lado o que vayan hacia otro, ¿no? Yo recuerdo que cuando acabé la formación, ¿no? El mayor reto era, ¿tú de qué modelo eres? ¿No? ¿Eres canadiense? ¿Eres mojo? Claro, aquello era un Como un poco... equipo de fútbol, ¿no? Claro, yo no soy de ninguno. El mayor problema es ese, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos generar un lobby, ¿no? No podemos hacer que un lobby tenga más peso frente a otros, ¿no? Que es ilógico y es utópico lo que estoy diciendo, porque lógicamente los lobbies de profesionales acaban arrastrando a la disciplina hacia una deriva, ¿no? Es decir, No, ¿por y qué ahora? el ego Claro, también, ¿no? Que sí, sí. también comentábamos en el podcast anterior, el ego que tenemos las personas de por sí, ¿no? Y que un docente o un tutor clínico como que se meta en el campo de uno o de otro para Mm. decir, oye, trabaja esto o di esto, eso creo que es un poco complicado, ¿no? A mí una de las cosas que más me molesta, y lo digo porque es público, ¿no? Que los alumnos y alumnas Sí. vengan diciendo, es que rehabilitación física no son terapeutas, no hacen más que mover conos. Claro, a mí me pone muy de los nervios porque la gente que lleva trabajando en rehabilitación física, por lo menos en Galicia, es gente que debe tener como 40 o 50 años de experiencia. Es inviable que esa gente no sea terapeuta ocupacional. Pero tenemos que saber reconocer que esa gente estudió con una formación y en un momento determinado en el que a nivel histórico existía un modelo de práctica o un marco de referencia teórico que era el predominante. ¿Y por qué lo siguen utilizando? Bueno, porque a lo mejor los dispositivos se han hecho así. Sí. Es decir, a mí muchas veces me gustaría que bajasen esas personas de las universidades y se pusiesen en la práctica clínica y ver un poco cómo lo hacen, ¿no? Porque a lo mejor realmente esas personas estarían haciendo otras cosas, ¿no? O no, quién sabe, ¿no? Pero sí es verdad que lo de los egos yo creo que también da para otra cosa. Yo creo que la terapia ocupacional tiene muchos egos, demasiados. Y creo que hay demasiados reinos de taifas y demasiados ombligos por ahí circulando, ¿no? Y el problema no es empezar, el problema es mantenerse. En terapia ocupacional yo llevo pues muchos años trabajando y he visto gente que ha iluminado con una luz potente y de repente se ha ido consumiendo y ha desaparecido, ¿no? Eso es muy fácil, es una disciplina que es muy fácil hacerlo. El problema es mantenerte y mantenerte de forma coherente, no de forma incoherente, ¿no? Entonces yo creo que el mayor problema es ese, ¿no? El ser capaz de ofrecer esa línea, esa continuidad, ese establecimiento de una serie de valores que te definen como profesional dentro de la disciplina. Se nos va a quedar muy corto este podcast, ¿eh? Hay muchos temas para tratar, pero bueno. También te quería preguntar un poco cómo está encaminada esa investigación de la identidad profesional, porque has comentado antes de que existe una primera tesis de identidad profesional en España y que, bueno, que tu doctoranda ha hecho también otra tesis sobre identidad profesional. ¿Cómo está la investigación a día de hoy sobre eso?
Mira, esta doctoranda es la única que llevo. De momento, solo esta doctoranda es la que ha defendido su tesis y es la que habla sobre identidad profesional. En la actualidad, llevamos como nosotros, antes de la tesis, llevábamos unos 8 o 9 años explorando la identidad profesional, ¿no? Por una serie de motivos, ella hizo formación en otras áreas formativas y en cada TFG o TFM el TFG y el TFM iba sobre identidad profesional. Y es muy curioso, después de 10 años, ¿no? O más, haciendo TFGs de educación, de trabajo social, de terapia ocupacional, de no sé qué, ver cómo cómo la identidad profesional sí se ha ido desarrollando, o por lo menos cómo hemos visto que se ha ido desarrollando. Muy curiosamente, en el resto de disciplinas donde se ha elaborado es prácticamente similar, exceptuando cosas muy concretas. Por ejemplo, en enfermería, las enfermeras y los enfermeros tienen una identidad profesional muy marcada porque son muchos. Entonces es muy fácil no perderte de qué vas y suelen tener intervenciones muy marcadas, ¿no? Claro, con el problema de la terapia ocupacional es más complejo. De hecho, el proceso de identidad profesional, nosotros lo empezamos en la tesis de esta doctoranda como una idea de poder ver cómo era la identidad profesional, cómo se conformaba, ¿no? Y según fue avanzando la tesis, nos fuimos derivando o fuimos hacia la deriva de cómo puede afectar o cómo es la identidad profesional de las mujeres que han decidido tener hijos, ¿no? O tener un hijo, ¿no? Entonces yo creo que ahora vamos en esa línea, ¿no? Estamos intentando explorar un poco cuáles han sido las vicisitudes o cuáles son o cómo la identidad profesional se puede ver mediatizada por un elemento tan vital tan particular como es decidir ser madre o decidir ser padre, ¿no? En este caso nos interesaba el papel de las mujeres porque sí es verdad que en muchas ocasiones el hombre, aunque también es padre, hay como una cierta asunción en la cual el peso, ¿no? Como que lo lleva la madre, ¿no? Aparte, la persona que tiene que dar a luz, la persona que engendra durante tanto tiempo a un niño o una niña en su cuerpo, es decir, cómo esos cambios están mediatizando a la identidad profesional. Y lo que nos estamos encontrando es súper curioso, ¿no? Porque sí es verdad que hay muchas cosas que sí aportan sobre las ventajas de la maternidad y a nivel personal lo que te puede llegar a influir, pero por otro lado sí te deja esa puerta abierta, ¿no? A esas desigualdades. Cuando una persona quiere volver otra vez a su rutina, a su dinámica y a su generación a su generar ese contenido profesional, que es muy evidente, pero que ahora cuando las encuentras a estas personas y te lo describen de forma como lo están describiendo es brutal, ¿no? Yo creo que la identidad profesional deberíamos de empezar a trabajarla o de empezar a investigarla no solo por esa línea, sino incluso por la línea del trabajo dentro de los equipos, ¿no? La identidad profesional no solo se conforma relacionándote con gente de tu misma disciplina, sino también con gente que no es de tu disciplina, ¿no? Porque cada uno pone sus límites o cada uno pone sus líneas donde tienen que empezar y donde tienen que acabar, ¿no? Y yo creo que hay cosas muy chulas por ahí escritas sobre identidad profesional en las primeras etapas formativas, ¿no? Hay mucha docencia que se da por ahí fuera, fuera de España, en la cual estudios de ciencias de la salud comparten los primeros años. ¿No? Primero, segundo, son compartidos por alumnos de fisioterapia, de terapia ocupacional, y esos 2 primeros años son maravillosos porque son materias en común, pero a la par dando sus pinceladas de lo que cada uno ofrece, ¿no? Y curiosamente, en estudios en los que se habla de esa situación, las personas que acaban saliendo de esas formaciones acaban teniendo una sólida identidad profesional, porque son capaces de compartir y de discutir con otros compañeros desde el primer momento, ¿no? Y sobre Está todo otros compañeros te entienden lo que Claro, y haces, eso ¿no? Que eso ayuda es lo también bueno. a tú aportar de tu perspectiva de terapia ocupacional, ¿no? Y ayudarte en esa identidad profesional, es decir, joder, esto es cómo se diferencia lo Ujú. mío a lo fisio, a lo enfermería. ¿No? Estar en una reunión de equipo cuando te dicen, ¿y tú cómo ves a la persona X? ¿No? Yo recuerdo que al principio decía, bien, la veo bien, viene a terapia, acude, participa, ¿no? Claro, aprendes a que tu razonamiento no puede quedarse ahí, no puede ser un razonamiento simple, ¿no? Y cuando trabajas desde el razonamiento diagnóstico, empiezas a plantearte, pues mira, sí, esta persona en las AVDs instrumentales o en las AVDs básicas tiene esta situación que a nivel
primario puede ser muy chula, pero las destrezas o su entorno no son los más aceptables, ¿no? Yo creo que puedo trabajar con ella desde un proceso de ajuste de su intervención individual en el entorno. Es decir, cuando empiezas a desarrollar ese léxico, ese contenido, esa capacidad de elaborar, es cuando los equipos también empiezan a entenderte, ¿no? Y es como yo siempre lo digo, es como que parece que tenemos que mostrar más que el resto del equipo. No, tenemos que mostrar lo nuestro, ¿no? Y el problema es mostrar lo nuestro, porque muchas veces acabamos hablando de conceptos psicológicos que no tienen nada que ver con la disciplina, acabamos trabajando con las emociones de las personas. Y a lo mejor el que escuche este podcast me va a decir que no, pero el terapeuta ocupacional, pues hombre, tendré que trabajar más con la actividad, ¿no? No tanto enfocándolo hacia el punto de vista de la emoción. Lógicamente, si un usuario o usuaria con una actividad se emociona, es un objetivo que has conseguido, pero el trabajo es la actividad, no tanto el desarrollar las emociones o combatir las fobias, no lo sé. Que también me he encontrado mucha gente que como terapeuta hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces cuando eres capaz de dotar tu discurso de un cierto contenido, es cuando realmente encuentras ese espacio, ¿no? Esa capacidad para poder trabajar con el resto de compañeros y compañeras. ¿Y eso crees que también puede estar ocasionado porque los terapeutas ocupacionales a lo mejor nos enfocamos más en un tratamiento rehabilitador, ¿no? De rehabilitar funciones de manera más aislada que un tratamiento más funcional, ¿no? De trabajar sobre la actividad, sobre la ocupación, ¿no? El problema es que muchas veces los alumnos salen de la carrera sin saber lo que es la terapia ocupacional, ¿no? Yo creo que cuando les preguntas lo que es la terapia ocupacional te dan la definición del libro, ¿no? Pero esa definición eh, hecha tuya, que trabajas, que elaboras, ¿no? Que realmente cuando la dices entiendes lo que es muy complejo, ¿no? Y yo creo que el problema está en conceptualizarlo, ¿no? Y sí es verdad que en muchas ocasiones el problema es que no somos capaces de arrancar de ahí, ¿no? O sea, nos ponemos a intervenir con cosas que muchas veces no son ni tan siquiera nuestras, de nuestra competencia, nuestro cometido, ¿no? Por el mero hecho de que como es un espacio libre, pues puedo trabajar. Y yo creo que ahí es donde está la pérdida, ¿no? No tanto de repente, a día de hoy, te digo, no me cuesta tanto que otros compañeros y compañeras utilicen la actividad como instrumento terapéutico por su parte, ¿no? Es decir, vivo en un mundo en el que tanto la enfermera como la TCAE, como el psicólogo, como el facultativo, trabajador social puede utilizar la actividad. A mí no me importa, ¿no? Si es verdad que parece como que si de repente están haciendo actividades es como que se meten en tu trabajo. No, todo lo contrario. Es súper enriquecedor. Y de hecho, el llegar hasta este punto implica también una madurez profesional, ¿no? De entender que no, que no todo es actividad y que no todo lo tienes que hacer tú, ¿no? Yo creo que el mayor problema está en que somos, parece que cuando hay algo ya, no, es nuestro, no, no, esto no lo puede hacer ningún otro profesional. No, nos estamos equivocando. Vamos a colaborar con esa persona que se le ha ocurrido esa actividad y que es súper chula, ¿no? O vamos a ser capaces de poder compartir espacios. Lo que no puedo acabar yo, pues que lo acabe enfermería desde otro punto de vista, desde su punto de vista como enfermero, pero que pueda utilizar la actividad. No tengo ningún problema en esa situación, ¿no? Eso puede generar cierta confusión a nivel de identidad, también te digo. Pero cuando tienes muy claro el por qué se hace y de qué forma se hace, es cuando realmente estás tranquilo, ¿no? Los equipos transdisciplinares muchas veces son así, ¿no? Lo que yo puedo hacer es porque el vínculo con el usuario o usuaria es bueno y puedo trabajarlo de esta forma, sabiendo que soy terapeuta, pero estoy pasando una línea que a lo mejor es de enfermería o viceversa, ¿no? El problema es llegar a trabajar en ese punto, ¿no? Que es muy complejo. Claro, eso también genera de se está está utilizando la actividad para trabajar desde enfermería, por ejemplo, al tener esa pérdida de identidad profesional, dicen, no, esto es mío, ¿no? Mm. Esto solo lo trabajo yo. Y eso es como tú dices, si está un equipo transdisciplinar, utilizar esa actividad y verlo desde diferentes perspectivas, eh, es para la persona, por y para la Mm. persona con la que se está trabajando. No es esto es mío, esto es tuyo, ¿no? El problema está que cuando no somos capaces de identificar eso, ¿no? Nos peleamos por los restos, ¿no? Y los restos son el brazo de la persona o la cabeza de la persona, ¿no? Y en muchas ocasiones la persona es el conjunto, no podemos intentar segmentarlo, ¿no? Yo recuerdo que siempre nos decían, el fisio a la marcha, el terapeuta al brazo, ¿no? Pues no, o sea, es decir, ¿por qué no puedo trabajar yo la marcha? Si quiero jugar al fútbol con la persona, tengo que trabajar determinadas cosas, ¿no? Yo creo que ahí el mayor problema no es perder la identidad, sino es saber un poco cuál es tu trabajo.
Yo creo que un terapeuta o una terapeuta ocupacional tiene que tener muy claro que lo que ella hace o lo que él hace es terapia ocupacional, ¿no? Y el problema está en que al final nos acabamos rodeando de etiquetas que acaban generando como envoltorios, ¿no? Musicoterapia. Lo puede hacer cualquier profesional que tenga formación en musicoterapia, no solo un terapeuta ocupacional. Pero escuchar la música como actividad significativa lo hace el terapeuta. Psicomotricidad. Cuando quieres hablar de psicomotricidad, quieres hablar de jugar al fútbol. Yo juego al fútbol. Mm, Es verdad que si tengo formación en psicomotricidad, puedo hacer psicomotricidad, pero otra, no solo el terapeuta puede tener formación en psicomotricidad, ¿no? Te puedo decir así como te puedo hablar de la huertoterapia. O sea, la huertoterapia no es más que plantar plantas. Algo tan maravilloso como se hace aquí en Galicia, que es sachar el campo, echar semillas, regar y demás, eso se llama huertoterapia. Pues no, eso para mí es trabajar el campo. Es decir, yo creo que cuando seamos capaces de nombrar la actividad como tal y entenderla desde nuestro punto de vista, vamos a estar más tranquilos, ¿no? Porque al final siempre acabamos rodeándonos de ese halo de terapia para que la gente entienda esto es terapia ocupacional, pero ya nuestro nombre lo indica, terapia ocupacional. Es decir, ya no tenemos que buscar más terapias dentro de nuestras intervenciones, ¿no? O forum terapia, o peliterapia, o yo qué sé, conducción terapia, perroterapia. Es decir, acabamos viendo en un punto en el que para mostrarnos seguros tenemos que incorporar la palabra terapia. Pasear un perro es terapéutico y es terapia ocupacional. Igual que puede ser otra cosa, sí. Pero en ese momento el terapeuta lo evalúa, lo dinamiza y lo incorpora. Es terapia ocupacional, ¿no? Es decir, yo creo que ahí tenemos que saber alejarnos de esos modelados, ¿no? De esas cosas. Em, bueno, una última pregunta porque sé que te tienes que ir. Em, Hemos hablado de que una pérdida de la identidad profesional puede afectar sobre la salud. Pero ¿cómo puede afectar también esa pérdida de la identidad profesional, perdón, sobre ese desempeño ocupacional después del propio profesional durante el día o ese desequilibrio no ocupacional, esas palabras clave que siempre se suele decir y se suele hablar? ¿Cómo puede afectar eso? ¿A nivel personal dices o a nivel de la disciplina? No, a nivel personal. A nivel personal, lo que más influye es el burnout, el síndrome del quemado, ¿no? Yo creo que cuando una persona pierde esa identidad, la pierde, o sea, es decir, ya hay una confusión en tu cabeza, acabas quemándote y la gente que se acaba quemando acaba tomando dos opciones. Una, o dejas el trabajo o te acabas convirtiendo en una máquina de hacer churros, es decir, acabas alineando tus intervenciones, ¿no? Yo creo que ahí no hay seguramente que hay más salidas, pero a mí esas dos primeras son las que más se me ocurren. Y luego, otra cosa, a nivel disciplinar, se nota mucho los periodos en los que la identidad profesional ha estado ausente. De hecho, las grandes crisis de la disciplina han venido cuando nos hemos alejado de nuestro propio hacer como profesionales y nos hemos vinculado a otras disciplinas, ¿no? La famosa crisis mecanicista, la famosa crisis de los valores de la ocupación. Afortunadamente ahora estamos en un periodo de calma, pero con ciertas crisis, ¿no? Porque, claro, si queremos abrir el melón, podemos hablar ya de la terapia ocupacional comunitaria, que muchas veces se vincula a lo social, ¿no? Y que a lo mejor está muy próximo a otras disciplinas como educación social, trabajo social, ¿no? Pero que queremos estar ahí. Es decir, claro, cuanto más seamos capaces de abrir nuestro abanico, más crisis nos van a poder llegar, ¿no? Y yo creo que el mayor problema es, ¿para qué abrimos un melón si no tenemos resuelto el anterior, ¿no? ¿Por qué queremos realmente estar en mil espacios que deberíamos estar cuando aún no tenemos con certeza asignados en los que sí deberíamos de estar y que sí se reconocen, ¿no? ¿Por qué luchamos por estar en sitios cuando hay otros en los que nos ofrecen estar y deberíamos de consolidarnos y no nos consolidamos, ¿no? Yo creo que, si bien es verdad que, lógicamente, y eso te lo digo desde mi punto de vista actual, con mi edad actual, en otros momentos de mi vida diría, no, no, hay que estar en cuanto mayor sitios posibles, mejor, diversificar. Sí, y eso también es una gran ventaja, ¿no? Pero también es una fuente de conflictos y de pérdidas de esa entidad, ¿no? Bien, para meternos en las perspectivas futuras y cómo va a avanzar todo este tema en los próximos años, primero quiero preguntarte un poco cómo crees que va a haber ese cambio en cuanto a la investigación en esta materia específica, en la identidad profesional, en estos próximos años. Si crees que va a aumentar más la investigación en este aspecto. No. La respuesta es no. Sencillo, ya no. No, sí, a ver, y es tan solo por una cosa, porque ahora si quieres publicar y quieres publicar tranquilamente, tienes que irte a investigaciones que sean como muy llamativas
o investigaciones que sean muy publicables. Entonces, la identidad profesional, aunque hemos tenido una cierta facilidad para publicar toda la documentación que nos ha aparecido, no es un ámbito muy publicable, igual que el razonamiento. Son ámbitos que puros de publicación no están muy presentes. Entonces, aunque sí es verdad que albergo esperanzas de que las nuevas generaciones vuelvan a preguntarse por la identidad profesional, no lo veo de forma inmediata que haya más tesis sobre identidad profesional. ¿No? Y yo creo que el mayor problema es que la gente prefiere hacer otro tipo de investigaciones, más de campo, más de la clínica. Aquí el trabajo de la investigación es menos de campo, los resultados son mucho más complejos de publicar y son más difíciles de integrar, ¿no? Porque aquí cuando hablas de identidad profesional es un campo muy abstracto, ¿no? Mientras que si hablas del pie diabético o de el movimiento del flexor de la mano, o si hablas de algo muy específico es más fácil, ¿no? Y es mucho más llamativo y más publicable. Yo creo que una de las cosas, yo no sé si hice bien o hice mal a lo largo de mi vida, siempre es intentar profundizar en investigaciones raras. ¿No? El tema del razonamiento es una investigación súper rara. El tema de la identidad, igual, son investigaciones como que las dos líneas de trabajo así más potentes que he llevado, esta última, gracias a la tesis doctoral de esta compañera que te decía, han sido tesis raras, han sido investigaciones raras, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, no creo que todo el mundo esté dispuesto a meterse en algo raro, ¿no? Pero bueno, también es verdad que el que profundice, la persona que profundice, se va a encontrar cosas muy chulas. Y luego, aparte, que todo el mundo está muy en la línea de investigar mucho lo que encontramos en nuestra práctica. Muy pocos y muy pocas han mirado hacia la docencia, por ejemplo, hacia la investigación en estudiantes o en la universidad, ¿no? O esto incluso hasta nuestro propio cuerpo disciplinar, ¿no? Que yo creo que son como las grandes lagunas. Pero bueno, también es verdad que nunca se sabe, Jorge, porque en este caso la gente, afortunadamente, la terapia ocupacional ha generado mucha dinámica de crear doctores y doctoras, ¿no? Y yo creo que siendo una disciplina tan pequeña como somos, el número de doctores y doctoras en España es potente en comparación con otras disciplinas. No sé si estadísticamente es significativo, pero sí es verdad que el crecimiento exponencial de doctores y doctoras en terapia ocupacional es muy potente. Y yo creo que dependiendo también un poco dónde caigas, ¿no? La línea va a ser una o va a ser otra. El razonamiento clínico te diría que sería muy difícil de explorar y, por ejemplo, soy consciente de que en la Universidad de Salamanca, Pedro Moruno tiene una línea muy potente con varias tesis leídas sobre razonamiento y diagnóstico, ¿no? Con lo cual, por eso te digo que va a influir mucho la corriente del propio investigador, ¿no? Y del propio grupo de investigación donde te encuentres, claro. Y también te quería preguntar si esto de la identidad profesional o esa pérdida es algo que ocurre en muchos más lugares fuera de España, no solo centrándonos aquí. Dices si se investiga mucho o No, bueno, si... si has podido ver que es algo que también ocurre en otros países, esa pérdida de la identidad profesional Sí, en sí, terapia de hecho ocupacional. la mayoría aquí en España solo había dos estudios hechos sobre investigación en identidad profesional y un monográfico que se publicó en la revista TOJ hace años y eso era todo de España, con lo cual cuando cuando la doctoranda tuvo que hacer toda la discusión de los artículos, tuvo que recurrir a mucha literatura, sobre todo anglosajona, de países de habla hispana también. Y si nos encontramos con que los mismos aspectos que se estaban considerando aquí eran muy similares a los que se consideraban en otras poblaciones, ¿no? En otras culturas. Y es que yo creo que al final la identidad profesional es una construcción que se realiza a lo largo de tu vida y que te va a dar tus propias lagunas y tus propias dificultades, ¿no? Pero sí, sí, vamos, en otros países, sobre todo mucho la literatura anglosajona, que es la que más ha explorado la identidad profesional, incorporan resultados muy parecidos a los españoles, ¿no? En cuanto a esas crisis, según vas evolucionando a nivel profesional, las dificultades para engancharte en una disciplina que no conoces, ¿no? Yo creo que para ganar identidad profesional, y fíjate que a lo mejor te voy a decir algo muy loco, incluso antes de acceder a la carrera, ya se debería estar trabajando por parte de las universidades, ¿no? Las famosas ferias estas que hay, no sé si allí en Málaga las hay, pero Sí, que son las ferias puertas de... abiertas. Eso es, ¿no? Yo creo que ahí es donde tendríamos que trabajar en el reclutamiento de terapeutas o que quisieran vincularse, porque si es verdad que cuando tienes una persona que desde el comienzo más o menos intuye lo que es o sabe lo que es más fácil.
¿no? Crecer como profesional, porque ya desde el primer momento quieres y evolucionas desde una dinámica. Entonces, yo creo que es una de las cosas más importantes. Y de hecho, en la investigación esta de la doctoranda que te comentaba, que te comento, se hizo la investigación en tres fases: antes, durante y después. Es decir, intentamos ver qué había antes de entrar en la formación, durante y después. Y sí es verdad que había un potente grupo de gente que decía que había accedido a la disciplina por el mero hecho de que había estado en contacto con personas, a lo mejor no terapeutas, pero sí de las ciencias de la salud, ¿no? O familiares que habían estado vinculados a las ciencias de la salud. Y es que muchas veces las familias son los potenciadores de las disciplinas, ¿no? Yo recuerdo que en mi familia mi padre trabajaba en un hospital, mi hermana trabajaba en salud, y yo, claro, lo que veía en esa dinámica era pues acompañar a mi madre y mi hermana a rehabilitación. Es decir, era como siempre una dinámica en la que la sanidad siempre estuvo muy presente, ¿no? Entonces era como, no de cajón, pero sí que era como una vertiente muy en la línea de que podía ser, y al final pues, salió, ¿no? Que su hijo y su hija pues trabajaban en salud y en sanidad, ¿no? O sea que yo creo que la identidad profesional es algo que debemos de explorar y debemos de acompañar sobre todo a los alumnos y alumnas. Yo aquí cuando acaban las prácticas y cuando siempre hay alguien que tal, yo siempre digo, cualquier necesidad que tengáis, duda, resolución o cualquier cosa, aquí me tenéis. Y es muy curioso porque a lo largo de de la historia me han ido apareciendo gente que fue alumna o alumno y de repente han aparecido nuevamente, ¿no? Y, o por problemas laborales, ¿no? De, oye, mira, tengo este problema laboral, no sé cómo resolverlo, por dónde podría ir, ¿no? O, oye, mira, que dirijo esto y quiero que participes dentro de esta situación, ¿no? Y eso es súper chulo, porque es cuando ves que realmente la gente se queda con la onda, ¿no? De no puedo trabajar solo o sola y necesito generar alianzas, ¿no? Que es lo más rico y lo más enriquecedor, ¿no? Claro, Para mí es muy, muy bonita esa situación. una cosa que habías comentado antes, lo de la jornada de puertas abiertas, la facultad aquí de Ciencias de la Salud de Málaga, lo que hace, tiene, que no sé si lo hacen otras universidades, tiene eso de los grupos de orientación y los mentores, que los mentores son de cada carrera, pues tiene como esas dos, tres personas que van mentorizando sobre todo a los de primero, que van Mm. como un poco guiándole cómo va el tema, cómo va la cosa, no solo en la universidad, sino también dentro de lo que es la profesión cada una, ya sea terapia ocupacional, fisioterapia. Entonces eso sí puede ayudar mucho en ese proceso, como tú hablabas, de guiar un poco a los alumnos nuevos de terapia ocupacional. Sí, aquí en Galicia está el programa PAT, el programa de atención de atención tutorizado, programa de ayudante o de ayuda a tutoración o algo así, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, a cada docente o a cada profesor de la universidad, profesora, le asignan un número de alumnos o alumnas de primero, segundo, tercero y cuarto. Y los acompañas durante toda su carrera profesional, ¿no? Algunos hacen más uso de ese PAT, de ese tutor o de esa tutora, y otros, pues ni tan siquiera aparecen, ¿no? Pero por lo menos tener una persona de referencia no está mal. Lo que pasa es que yo creo que también cuesta cada vez más entender el mantenimiento de esa persona, ¿no? Es decir, cuál es el elemento que realmente te vincula con esa persona? Ninguno, te lo han asignado, nada más. Entonces es muy complejo, ¿no? Porque de repente llegas en un primer curso, segundo, que estás un poco más a tu aire, que no necesitas ese tipo de cosas. En tercero ya ni te acuerdas que tienes un tutor o una tutora. Entonces es como que se va perdiendo esa situación, ¿no? Yo creo que el tema de la mentoría es una situación muy bonita y el problema está en que no se está explotando tanto como se debería, por lo menos en España, ¿no? Yo creo que habría mucha más consolidación de nuestro rol si fuésemos capaces de trabajar desde ese punto de mentoría. No digo counseling, digo mentorías, no digo gente que me ayuda a resolver problemas, sino digo gente que te haga de mentor, o sea, que te indique muchas veces, te estás equivocando en algunas cosas, en otras sí, ya sea o porque tengas afinidad personal o porque tengas afinidad profesional o porque sean tengan más años trabajados que tú y que de una forma u otra te vaya guiando, pero sí es de verdad que debería haber ese vínculo con esas personas, ¿no? Con esos mentores. Vale. De tu opinión, ¿qué crees que hay que cambiar en esos grados de terapia ocupacional para hablar más del tema de la identidad profesional? Porque claro, no es algo que, como comentábamos antes, se suele hablar mucho. Entonces, ¿qué cambios crees que debería de haber? En Galicia se habla mucho de la muerte y no hay miedo a nombrarla.
En otras culturas les cuesta mucho. Yo creo que con la identidad igual. Creo que deberíamos de hablar más de ella, no tanto desde cómo se construye, no tanto desde si haces esto tienes identidad, ¿no? Sino desde hablar abiertamente de qué puede ofrecer la identidad, de qué no ofrece si realmente estás sin ella o con esas lagunas. Yo creo que el mencionarla, el hablarla, ¿no? El ser capaz de que las personas que vayan transitando por los diferentes cursos académicos entiendan que lo que están haciendo y lo que van a hacer y lo que pueden hacer cuando estén ya de profesionales les va a generar ese armazón profesional que les va a diferenciar del resto y que les va a generar estar mucho más seguro de lo que es la identidad profesional. Y ahí lo tienes, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, el otro día que entrevistaste a Inma, la presidenta del consejo, ¿no? Lo que ella te decía es, yo he llegado aquí de rebote, fíjate, desde dónde venía, ¿no? Y en cambio ahora es la mayor defensora de la terapia ocupacional, porque de una forma u otra te acabas rodeando de gente que es capaz de entender y de ofrecerte lo que es la disciplina, cuál es tu punto de vista, desde qué punto de vista se generan esas situaciones de debate, de colaboración y de una forma u otra eso te posiciona, te hace que tengas claro de qué va la historia. Entonces yo creo que a los alumnos y alumnas habría que hablarles más de la identidad profesional. ¿No? Si es verdad que dentro del doctorado de esta alumna, bueno, de esta doctora, que ya es doctora, si hubo un acercamiento a qué métodos docentes te podían ayudar a generar más identidad profesional, pero como es algo que no está tan claro, ¿no? Nos costó identificar algunos métodos. Si es verdad que hay un artículo publicado en la revista de Cadernos sobre ese tipo de cosas, y si es verdad que habla de algunos métodos muy específicos que pueden ayudarte a mejorar la sensación de identidad profesional. Y la mayoría de ellos son métodos que se pueden desarrollar en la parte universitaria, ¿no? Todo lo que es el visionado de vídeos, junto con otros profesionales que no sean terapeutas, te puede ayudar mucho a resolver cuáles son los límites de cada uno, ¿no? Y de qué forma cada uno puede contribuir, ¿no? Y cuando tú puedes hablar en un grupo profesional diferente al tuyo, los demás te escuchan, te entienden y tú a la vez escuchas lo de los demás, estás generando un asentamiento de tus principios, ¿no? Como profesional. Y es una de las técnicas más utilizadas en las universidades, por lo menos americanas, cuando hay formación que se comparte en primero y segundo con otras disciplinas que no solo son terapia ocupacional, ¿no? Y ese tipo de cosas como que te construye muy bien el conocimiento, no solo de tu disciplina, sino del resto. Claro, es que no es Pero fácil un concepto tan abstracto no, explicarlo, ¿no? Y que la gente lo entienda e incluso darle esas estrategias, ¿no? Esas píldoras para que la gente sepa Lo, cómo lo- trabajar sobre lo que ellas. sí el resultado de la tesis que nos ha dado es sí o sí el razonamiento como método de enseñanza o como método de comprensión docente es uno de los que más favorece la identidad. Eso sí, sin duda, porque la persona cuando es capaz de razonar y es capaz de entender no solo lo que le pasa a la persona, sino cómo puede ayudarle a través de su razonamiento diagnóstico, por ejemplo, está obteniendo una información muy clara, con lo cual asientas tus cimientos, ¿no? Ese tipo de cosas sí que son a nivel docente de las que más nos han resultado en esta investigación. Y luego ya están todas las demás, colaboración con otros grupos, redes de conocimiento. Incluso, fíjate qué curioso, ¿no? Que las enfermeras, las que son supervisoras o coordinadoras o tienen algún puesto directivo, tienen más identidad profesional, según algunos estudios anglosajones, ¿no? Con lo cual, el estar en puestos de tomar de decisiones que repercutan directamente en tu disciplina, hacen que tengas que tener el esfuerzo suficiente de entender cuál es tu disciplina y cómo puedes contribuir, ¿no? Con lo cual es forma de crecimiento, ¿no? Yo creo que no, la identidad profesional hay que hablar de ella, pero sí hay que hablar de que no es algo que se genera durante la carrera, sino que va a ser hasta que te jubiles, ¿no? Si te Mm. jubilas o si no mueres antes, o incluso después de tu jubilación si sigues colaborando, ¿no? Porque yo creo que es algo que nunca deja de crecer, igual que la identidad personal, va ligada, ¿no? Mi identidad como Miguel ha evolucionado desde que yo era chico hasta la actualidad y espero y ojalá que siga evolucionando. Eso significará que no estoy muerto o que tengo la tranquilidad para poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces yo creo que la identidad profesional evoluciona. Bueno, y un poco eso de razonamiento, ¿no? Preguntarse el por qué ocurren las cosas, el para qué. ¿Crees que va a haber una tendencia a que ese razonamiento disminuya? Es decir, no ahora con la aparición de la inteligencia artificial, las redes sociales donde si tú, TikTok, que quiero algo de psicomotricidad, lo veo un vídeo de tal. ¿Crees que ese razonamiento va a ir disminuyendo y que va a haber nuevas generaciones
más pobres, por así decirlo, en ese razonamiento? Sí, sí, de hecho ya les está viendo. Tú eres docente y ves muchas veces que cuando preguntas algo a tus alumnos o alumnas, les cuesta mucho dar una opinión. No les cuesta contar, es decir, hay muchas formas de trabajar el razonamiento. Uno es el visionado de vídeos, ¿no? De que no tengan nada que ver con terapia, ¿no? Yo recuerdo que con algunos grupos sí que les he recomendado ver alguna serie de televisión o ver incluso, pues fíjate, cosas tan sencillas. Se me estoy acordando de este último año, ¿no? La Isla de las Tentaciones, que es como muy cercanos a ellos por edad y que nos sirve para sacar luego muchas cosas de razonamiento, ¿no? Entonces, cuando en clase trabajábamos, a mí los primeros 10 minutos de las clases teóricas que he podido dar, siempre las he trabajado desde los 10 primeros minutos, es un poco conversación, ver un poco cómo están todos y todas, y en esos 10 minutos a mí me gustaba mucho trabajar con ese tipo de razonamientos, ¿no? ¿Qué visteis en la Isla de las Tentaciones? ¿Qué os pareció? Darme vuestra opinión y no me daban la opinión, me contaban lo que había pasado, ¿no? Entonces yo creo que el ser capaz de establecer ese punto de razonamiento hace que puedas dar una opinión. Si no razonas, es muy difícil que puedas dar una opinión. Y tu opinión se va a basar en lo que tú has dicho, en TikTok, en lo que dice YouTube o lo que dice la inteligencia artificial, ¿no? Yo espero que con esto de la inteligencia artificial no se pierda el razonamiento. De hecho, el problema del razonamiento o la inteligencia artificial tal como la conocemos ahora es que la tenemos que pedir que razone por nosotros. Es decir, tú tienes que hacer un prompt. Entonces, cuando haces el prompt, esa parte es tu razonamiento que se lo estás dando a esa inteligencia para que te lo construya. Entonces, durante el tiempo en el que la inteligencia artificial te pida el prompt, vamos a tener que seguir razonando, porque le vamos a tener que decir que nos dé algo concreto o algo específico de no sé qué. Cuando la inteligencia artificial piense por sí misma, a lo mejor va a ser más complejo. Pero bueno, yo creo que eso a lo mejor tardará mucho en llegar. Y si es Bueno, verdad, sí, bueno. bueno, a ver, hombre, si tenemos, con que tengamos un par de semanas con apagones de luz, Es eh, verdad, por lo menos ya, que tengamos ya, que ya razonar. volvemos a la época a la época de la cuaternaria. No, pero sí es verdad que yo creo que el razonamiento nunca tiene que desaparecer, nunca va a desaparecer. Es decir, espero que nunca desaparezca, ¿no? Aunque sí es verdad que las máquinas van a razonar por nosotros, ¿no? Ahí sería una buena reflexión. Pero a nivel profesional es muy complejo. También es verdad que te digo una cosa, la gente que trabaja con evidencia, con la famosa terapia ocupacional basada en la evidencia, su razonamiento es totalmente vinculado a inteligencia artificial, porque tú le vas a pedir que te diga cuál es la intervención más específica para una persona que tiene tal problema, ¿no? Claro, el razonamiento tiene que estar en saber cómo he llegado yo como terapeuta a saber que esa persona tiene ese problema, con lo cual ese razonamiento no va a desaparecer. Pero sí va a desaparecer el otro razonamiento, ¿no? El de la intervención, el de cómo yo ahora soy capaz de establecer un plan de intervención, ¿no? Porque si ahí tienes una terapia ocupacional basada en la evidencia, es recurrir a esa misma intervención, ¿no? La gente que solemos trabajar sin eso es donde sí nuestro razonamiento tiene que ir más allá, porque no solo se puede quedar en saber lo que le está pasando a la persona y cuáles son las causas desde nuestro punto de vista como profesional, ¿no? Sino que se circunscribe a de qué herramientas dispongo y cómo puedo trabajar con ella, ¿no? Con lo cual yo espero que si la terapia ocupacional sigue trabajando en algunos casos sin evidencia, espero que esa gente sí que la pueda sacar, ¿no? Pero bueno, lo de la inteligencia artificial sería para otro podcast, yo creo. Sí, sí. Sí, hombre, es complicado porque al final es verdad que es una herramienta que puede ayudarte en ciertos casos, pero mira, hace poco escuché bueno, sí, decían de que utilizar la inteligencia artificial para cosas como esta era un sedentarismo cognitivo, No, ¿no? todo lo Entonces, contrario. claro, claro, entonces tú escuchabas eso y digo, a ver, la inteligencia artificial al final ha llegado para quedarse y tú tienes que Eh, utilizarlo como herramienta, ¿no? Lo hablábamos con Iris, ya en uno de los episodios, de cómo la inteligencia artificial te puede ayudar en eso. Y también un poco como lo enfoques, ¿no? Si tú lo que quieres es que te haga todo, pues ahí ya tendríamos un problema. Pero no deja de ser una herramienta con la que tú vas compartiendo información y te vas también, yo pienso que enriqueciendo un poco de lo que vas descubriendo. Mira, cuando hice el doctorado de razonamiento, una de las cosas que más me llamó la atención cuando leí para hacer la discusión era que los juegos de ordenador y de videoconsolas favorecían la toma de decisiones rápida.
Porque tú cuando estás jugando tienes que tomar decisiones, no te Ya ves. planteas nada más, ¿no? Y curiosamente había una investigación en Estados Unidos con gente que para tomar decisiones rápidas eran profesores que estaban estudiando la toma de decisiones después del razonamiento, ¿no? Y la instrumentalizaron dentro de su práctica cotidiana en la universidad. O sea, les ponían a jugar a los alumnos durante 10 15 minutos antes de empezar las clases para que la toma de decisiones y el razonamiento de esas tomas de decisiones estuviera como muy latente. Y a partir de ahí empezaron a trabajar con casos clínicos, ¿no? Y era la leche, porque decían que los resultados de los grupos que sí utilizaban ese tipo de estrategia era brutal frente a los que no. Y es que el uso de videojuegos, la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, el Internet, nos están ayudando a tomar decisiones. Pero ojo, no podemos guiarnos en el 100% por esa inteligencia artificial. También os digo una cosa, el diagnóstico ocupacional hasta ahora ChatGPT no te lo hace. O sea, es decir, que el que quiera engañar a ChatGPT pidiéndole un diagnóstico ocupacional no te lo hace porque no hemos encontrado aún el prompt perfecto para que haga el diagnóstico ocupacional. Cuando alguien lo encuentre, no tendríamos que razonar, tendríamos que meter los datos, darle al enter y nos lo daría. Algo que, curiosamente, ya hizo que el Hofner con el mojo. Tú fíjate, estoy hablando del año 1998 o Sí, te has ido un 2000. poquito atrás ya. Sí, sí, Kielhofner, cuando vino a Talavera de la Reina, en un congreso que se hizo en la Facultad de Talavera de la Reina, trajo una herramienta que era súper curiosa y era una herramienta informática en la que tú metías todos los datos según el mojo. Esa herramienta te iba pidiendo información, tú le ibas volcando información y cuando acababa le dabas al enter y lo que te decía esa herramienta era cuál era el problema que tenía esa persona desde el punto de vista del mojo y las posibles intervenciones que podrías hacer con esa persona. Con lo cual, aquello que nos pareció una invención que era muy tal, es lo más parecido a lo que podemos tener ahora con Claro, claro, una un IA. tipo de inteligencia artificial. Tú almacenas ahí todos los datos y te vas sacando. Es una base de datos que tú vas completando, que se te va dando más información cada vez más y que al final, cuando pasan años, esa base de datos ha crecido tanto que lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Yo creo que tardará en llegar, pero posiblemente llegue ese tipo de cosas para terapia ocupacional, porque para otras disciplinas lo está viendo. Entonces, mm, iremos con retraso, pero llegaremos, seguramente. Vale. Y también te quiero preguntar sobre qué consejo le darías a una persona que nos está escuchando, ya sea profesional o estudiante, y que quiere un poco o le llama la curiosidad. Bueno, te voy a plantear dos preguntas, mira, mejor. Por un lado, quiero que des un consejo a una persona que ahora mismo está pasando por un momento de pérdida de identidad profesional, en el que no sabe qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, el por qué lo hace y que necesita un poco un mentor, una guía de, vale, voy bien. ¿Qué consejo le darías? Buscar una persona con la que tenga feeling a la hora de poder sentarse y poder volcarle todo lo que está sucediendo. ¿No? O sea, yo creo que lo mejor que se puede tener es una persona enfrente con la que te sientes cómodo o cómoda y puedas contar realmente lo que te está sucediendo, sabiendo que la persona de enfrente no te va a juzgar, te va a escuchar y te va a dar feedback. Yo por lo menos es lo que viví en mis carnes, ¿no? Yo Ujú. tuve la suerte, lo que te dije, de encontrar en un momento determinado a Pedro Moruno en el camino de mi vida y ese feedback no corrector, sino todo lo contrario, compensatorio, léete esto, mira esto, mira por aquí, tengo esta duda, ¿cómo la puedo resolver? De una forma u otra me ayuda a sentarme, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar a la persona idónea, pero es muy fácil cuando ya la tienes, ¿no? Y sobre todo porque se acaba convirtiendo en una alianza en la que las dos personas crecen. Yo sé que Pedro Moruno es mayor que yo en edad, no mucho, pero un poco mayor, pero sí es verdad que de las alianzas que se han ido ganando entre lo que yo entiendo que para mí ha sido mi mentora en mucho tiempo, tanto él como yo hemos ido ganando cosas, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Y eso es muy complejo encontrar ese enganche, ¿no? Yo creo que en estos momentos la gente que se encuentra en esas circunstancias es no problem, busco a alguien que me pueda ofrecer ese tipo de cosas, ¿no? Es difícil encontrarlo, pero realmente hay esas situaciones, ¿no? Podríamos montar una empresa de mentores, mira tú, ahora que lo has Pues, dicho, tenemos aquí un filón. una empresa de trabajo temporal de mentores, ¿no? Y mentoras. Hombre,
cogemos una gran cantidad de terapeutas ocupacionales y que vayan Claro, ayudando claro. a muchos alumnos y profesionales que tengan Mm, esas dudas. Oye, pues no es mala, claro. ¿eh? No, no, es una idea estupenda. Pues mira, una web montada con una base de datos y a partir de ahí generar Ahí va. Y vas una negocio. colocando tus aficiones, por ejemplo, y te va dando Ujú. una persona u otra según la Pues afiliación que mira, haya. ya te he dado tu próximo proyecto de investigación. Ya está. Cuenta conmigo, ¿eh? Para cuando acabe con lo que tengo, ya empiezo con ese. No, pero la verdad que es bastante buena idea, porque Claro, eso también claro. ayudaría mucho. Pero mira, ves, de los intercambios de una hora y media hablando, al final surgen cosas chulas. Mm, Y solo es una hora y media. Personas que no nos conocíamos de nada. O ya sea que tú ves. imagínate si hay feeling, hay confianza, hay conocimiento de por dónde puede ir cada uno de nosotros, ¿no? Con lo cual, y este tipo de cosas te hace que tengas proyección personal y profesional. Y la proyección lo que te hace es generarte una cierta estabilidad. Y yendo dentro de la línea de terapia ocupacional, que no es algo que se Sí, además externalice, fuera. ¿no? Mm, Bueno, efectivamente. mm. Otra pregunta. Ahora quiero un consejo, o qué consejo le darías a una persona, ya sea profesional o estudiante, que le llama la atención lo de la identidad profesional, que le pica la curiosidad, que quiere indagar más, investigar. ¿Qué consejo le darías para que, venga, métete en eso? Depende en el momento en el que se encuentre, a nivel personal o a nivel profesional. Es decir, con un alumno de grado le diría, utiliza tu trabajo fin de grado para tontear un poco con la identidad. Con uno que esté en fin de máster, que supongo que irá haciendo la tesis, le diría, prepara tus primeras bases para que luego saltemos a la tesis. Y con un doctorando o doctoranda le diría, ¿qué parte de la identidad quieres estudiar? ¿No? Con una profesional que tuviese esa dificultad, ya está la palabra resuelta. Y luego, con alguien que solo quiera profundizar para saber qué es la identidad profesional, tenemos la suerte de que ahora mismo en España hay cuatro cosas escritas en castellano. Hay más, ¿no? Pero con un cierto rigor. En la revista TOG hay una investigación de Rodolfo Morrison que hizo en Talavera de la Reina sobre identidad profesional. Está el monográfico que se hizo exclusivamente de identidad profesional también en la revista TOG. Está la tesis de esta doctoranda, que es lo más reciente sobre identidad profesional que hay en España, ¿no? Entonces yo creo que esos tres documentos te pueden acercar a la aproximación de lo que es la disciplina, o sea, de lo que es la identidad profesional y cómo puede afectar en la disciplina. Lo más reciente y lo que yo creo que recomendaría más, la tesis, porque es la más actual, ¿no? Un poco de historia, me iría al monográfico y algo de investigación próxima me iría a la investigación que hizo Rodolfo Morrison en Talavera. Pero particularmente si yo fuese profesor y tuviese un grupo interesado por alumnos o alumnas, les diría, vamos a investigar. Porque yo creo que hay cosas que, aunque no sea una investigación financiada por la Carlos III, que nunca va a ser, que aunque no sea una investigación que tenga un potencial de 100.000 euros, como puede ser la vuestra de la DGT, pero sí es una investigación que te va a hacer conocer cómo está la disciplina, saber cuáles son los cimientos que uno tiene que desarrollar, ¿no? Y sobre todo ver un poco cómo la gente ha ido conformando su identidad, te puede ser un reflejo de cómo la puedes construir tú, ¿no? Mm. Claro, y también a una mala, incluso preguntarte a ti personalmente, o por vía correo, ¿no? ¿Cómo puedo? Porque me llama la curiosidad eso de las partes de la identidad profesional. ¿A qué te referías con esa parte de identidad profesional? ¿Cómo las partes? No te Claro, entiendo. porque decía que dependiendo en qué, o qué parte de identidad profesional te quieres abarcar. Ah, claro, porque puedes buscarte una identidad profesional vinculada solo al mundo universitario, cómo Mm, se está vale, generando esa identidad o cómo se ha ido consolidando en la práctica cotidiana, como hicimos con la tesis de esta doctoranda, o vale, vale, vale. Mm, específicamente la identidad profesional de los que estáis en Málaga haciendo el proyecto de DGT. Es decir, se pueden buscar diferentes niveles a la hora de asentarse con con el trabajo de identidad profesional. Pero vamos, yo principalmente a la gente que quiera leer, ahora lo tiene muy bien, porque mm, antiguamente, sobre todo, bueno, yo era de una época en la que o sabías inglés o no te comías nada, ¿no? Ahora con los traductores puedes traducir un artículo en CO5. Yo diría leer, pero es que en castellano ya hay, afortunadamente, ¿no? Yo creo que una de las cosas mejores que tenemos en España en la actualidad es que los terapeutas y las terapeutas españolas estamos publicando mucho, no solo en inglés,
¿no? Sino también en castellano. Y ahí, lógicamente, tengo que romper una lanza a favor de la revista TOG, ¿no? Que aunque sabemos que no es una revista que tiene un impacto como podríamos esperar de una revista de terapia ocupacional, el problema está en que las investigaciones potentes se van fuera, pero que las investigaciones más de casa, las investigaciones que realmente consideres que son específicas para una revista como la revista TOG, yo creo que es la forma idónea de poder publicarlas porque es la forma en la que la terapia crece, en la que la gente que tiene un germen sobre una lectura de ahí, luego a lo mejor puede hacer un JCR o puede hacer una investigación a más largo plazo. Es decir, que yo creo que muchas veces los JCRs no surgen de la nada, sino surgen de pequeñas publicaciones que hay en revistas que no tienen tanto impacto y que se pueden hacer, ¿no? Y afortunadamente, lo que te decía, la revista TOG es una de ellas. Para mí, por ejemplo, la colección de libros de la editorial Síntesis es un pelotazo porque hay, no sé si son 18, 19 volúmenes en muy poco tiempo que ha generado que la gente pueda leer en castellano, ya no solo tenga que irse al mundo anglosajón. Y de esa forma evitamos también el colonialismo anglosajón, ¿no? Yo creo que nos movemos en un mundo en el que si no lo han dicho una persona que está fuera de España, no se tiene muy en cuenta, ¿no? Parece que las personas de España cuando escriben son iluminados o iluminadas que tienen una idea y se ponen a escribirla. Mientras que si eso mismo lo dice Kiel-Hofner o lo dice X, o le dice Johnson o Man Johnson, que me los estoy inventando, parece que sí le damos crédito, ¿no? Entonces yo creo que debemos de darnos cuenta de que lo que hemos hecho, lo hemos hecho porque realmente tenemos el tesón para hacerlo. Y no creo que debamos de decapitar a esa gente, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando alguien en España es capaz de crear cosas tan chulas como lo de Editorial Síntesis, ¿no? Se le decapita o no se tiene tan en cuenta como si fuese Panamericana o otra. Señores, es algo que potencialmente hemos creado aquí y que tenemos que desarrollar aquí, ¿no? Esa es también la forma de crear nuestra propia identidad profesional, porque no es lo mismo la cultura de España que la cultura de anglosajona. No es lo mismo la cultura de Brasil, que ahora hay mucha afluencia de textos brasileños, no es lo mismo la cultura brasileña que la cultura española. Y la identidad profesional se nos va a confeccionar en una cultura donde estamos viviendo, no en una cultura que importamos, porque si no, al final siempre seremos deudores de culturas que no son las nuestras, ¿no? En la época de los textos americanos, los anglosajones invadieron y colonizaron el saber español. Afortunadamente ahora cada vez hay más personas que desde España están generando conocimientos sin necesidad de recurrir a estas personas, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas no podemos nunca olvidarlas, ¿no? Igual que tampoco podemos olvidar que para poder crecer tenemos que trabajar en grupo, ¿no? Comisiones de trabajo, grupos de trabajo, ¿no? No solo es pertenecer a ella, sino es ser capaz de qué es lo que tú puedes ofrecer a esa comisión, ¿no? Y ahí sí que vuelvo a lanzar otro reto, ¿no? Y es que la gente que realmente quiera estar dentro de una comisión de trabajo tiene que ser capaz de entender que las comisiones de trabajo tienen que funcionar no por su propia necesidad, ¿no? O por una toma de decisiones individual, ¿no? Tiene que funcionar por una toma de decisiones colectiva. Y muchas veces nos encontramos con coordinaciones en este tipo de niveles que están muy mediatizados por yo digo esto y se hace esto, ¿no? El Que yo ego, creo que es ¿no? donde, sí, que es donde realmente está, ¿no? Y mira qué bien que tengo a cuatro que están trabajando, pues no, esto no se hace así, se hace de esta otra forma. Y estos cuatro que están trabajando dicen, ¿para qué voy a trabajar? Si ya tengo una persona que me va a decir que no de entrada, o que hay cosas que yo estoy proponiendo que automáticamente se las está pasando por determinadas partes. Entonces yo creo que es muy difícil en una disciplina como la terapia, que está en crecimiento, el controlar todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que se dice en mi familia, cuando te dan un carguito, te conviertes en alguien que no eres, ¿no? Entonces se ve claramente, ¿no? Quienes están en cargos que se acaban convirtiendo en auténticos, tengo un cargo y disfruto de él, ¿no? Yo creo Mm. que la terapia ocupacional, lo bonito de la terapia ocupacional es aquellas personas que tampoco necesitan tener una red social para crecer como persona, ¿no? Y como profesional, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el mayor problema de la actualidad, ¿no? Y a mí me decían, déjame tu link o tu Instagram, no tengo. Déjame tu Facebook, no tengo. Pero entonces te pierdes lo que sucede ahí fuera. En el mundo, ¿no? Sí, me lo pierdo, pero sigo viviendo, o sea, y tan feliz. Sí, pero entonces no te van a conocer lo que haces y lo que no haces. Pues mala suerte. Es decir, con que me conozca el usuario o usuaria con la que estoy trabajando, recuerde mi nombre, con que me conozca mi compañero o las personas con las que trabajo, me sobra. No necesito ese potencial de las redes sociales, ¿no? Yo creo que
encontrar esos potenciales también hace que la disciplina crezca sana, ¿no? Yo creo que terapia ocupacional en muy poco tiempo ha crecido mucho, pero con muchas cosas que, bueno, nos daría para otro podcast, ¿no? Es que, Pero que, que, que vamos a tener aquí cuatro o cinco partes, ¿eh? Me parece a mí. pero que bueno, Miguel. que cuando ya ves muchas cosas en el día a día de la disciplina, ¿no? Te encuentras con cosas que dices, bueno, ahí sale un faro que se va a extinguir en 2 años. Y así es, ¿no? Es una pena, pero muchas veces el problema es mantenerse, ¿no? Y en la terapia ocupacional mantenerse es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Bueno, pues terminamos ya, ¿no? Que al final tú también tienes que ir. Pero antes quiero que me digas una frase que defina ese amor que tú tienes por la terapia ocupacional. Mm, es que no lo sé, no sabría decirte. Yo siempre digo una que me acompañó toda mi vida, ¿no? Que era de Jaime Gil de Biedma y que la vi por primera vez el primer día que llegué a la universidad y me gustó tanto que me quedó, ¿no? Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, ¿no? Eh, para mí esa frase es el elemento nuclear del poder de la juventud, ¿no? Y de que nunca dejas de ser joven si quieres seguir creciendo, ¿no? Pero que cuando pasan muchos años te das cuenta de que lo que hiciste en su momento fue brutal, ¿no? Y que realmente generó algo que luego puede pasar, ¿no? Luego habría muchas otras frases, ¿no? Yo qué sé, eh, ahora mismo no se me ocurren, pero sí es verdad Que... que en Petit Comité sí las largamos y que no son para decir aquí en un podcast que va a quedar grabado para todo, para los siglos de los Sí, siglos. y que Entonces, cada vez tiene más visualizaciones, así que no, claro, muy entonces recomendable. intento ser políticamente correcto, aunque Cuando hay sin una cerveza por medio, es podcast. normal que... lo- Tampoco bebo, soy de la época Bueno, pues agua. sí, no, pero me refiero que cuando hay una situación así, las frases acaban surgiendo, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que a la disciplina le pediría, o a las profesionales que se están encargando de trabajar en ella, o a los alumnos, que disfruten de ella. Yo creo que la terapia ocupacional es muy bonita. O sea, es una disciplina que te mantiene en contacto directo con las últimas novedades de la cultura, de la sociedad, de las actividades, ¿no? Entonces, trabajar como terapeuta ocupacional es imposible aburrirte. Es decir, yo no considero que una persona trabajando como terapeuta se pueda aburrir, porque siempre tiene algo eh, que le ha llegado nuevo, a lo cual se va a tener que adaptar no solo él o ella, sino también los usuarios con los que está trabajando, ¿no? Que en el fondo son los que van a utilizar esa parte, ¿no? Entonces, yo para mí creo que para mí sería como la reflexión final, ¿no? No te aburras nunca trabajando como terapeuta y si te aburres, recurre a un mentor o a una mentora que te ayude a entender por qué está sucediendo, ¿no? Bueno, Miguel, yo ya despido aquí, ¿vale? Y ya te dejo a despedir tranquilamente. Te quería agradecer todo el tiempo que has tenido, porque esto lo planificamos de hace ya y has sacado un huequecito para hablar de esto, de este tema tan interesante y que, como hablábamos al principio del podcast, es algo que ocurre mucho, o incluso más de lo que nos imaginamos, ¿no? Esas preguntas de si estoy haciendo realmente terapia ocupacional. Entonces, bueno, agradecerte este espacio que has utilizado para hablarlo y contar todo lo que sabes. Eso que encima tenemos que hacer más episodios de muchos temas que se han abierto por aquí, por el camino. Así que nada, agradecértelo. Al resto, nos vemos en el siguiente episodio donde vendrá de nuevo una invitada que es Sandra y hablaremos o haremos un especial del primer Congreso Internacional de Terapia Ocupacional. Hablaremos un poco de él, qué papel vamos a tener nosotros en el Congreso, cómo va a ir todo. Vaya, vamos a hablar un poquito, no puedo dar mucha más información, pero ya lo tendréis pronto. Así que nada, muchísimas gracias siempre por el apoyo y Miguel, muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Sí, nos vemos en el Congreso. Así que muchísimas gracias. Vale, un saludo, gracias.